¿Cómo están, amigos? Vamos a iniciar debate fiscal. Hay buenas noticias, bueno, algunas no tan buenas, pero algunas sí. Inicia la segunda temporada del dictamen fiscal, ¿verdad? Este dictamen fiscal que Videgaray casi le parte su mandarina en gajos en 2014. Y ahora vuelve a ser obligatorio el dictamen fiscal para los grandes contribuyentes y además puede ser opcional para las empresas, aunque no lleguen a los famosos 100 millones. O sea, cualquier empresa, teniendo 2 pesos, ¿verdad?, podría optar por dictaminarse para efectos fiscales. Entonces, eso pues es una buena noticia en la parte de los contadores. Pero ya veremos, también hay noticias malas. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Muy bien, afortunadamente, muy bien. Aquí, como todos los viernes, nos toca. Y ahora nos toca hablar de esta parte de lo que ya es prácticamente, bueno, ya es prácticamente la reforma, ya está planchada por el Senado. Y no, ya está autorizada, ¿no? O sea, se supone que lo que tenemos solo falta que se publique, pero pues ya es la buena. Bueno, pues ahora sí que si recuerdas, como lo comentamos, era la buena desde el principio y pasó sin cambio. Pero bien, vamos a estar tratando este punto. Importante lo que comentas, tiene noticia buena y mala. Lo único malo es que te lo están manejando como un incumplimiento y cuestiones de este tipo, que está de alguna forma yéndose a un extremo la disposición, lo cual habría que verlo más a detalle. Pero bien, pues nos toca y con mucho gusto y adelante, Javier. Muy bien. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Pues bien, aquí un poquito desvelado, pero bien, ahí vamos. Y pues sí, como que le vuelven a dar juego al contador, ¿no? Pareciera que otra vez le prestan el balón. No me gusta cómo lo están haciendo porque parece como que lo usan cuando te necesito, ahí vas, ¿no? Pero más que nada porque lo llevan a temas más extremos, ¿no? De criminalizar y cosas así. Bueno, pues es lo que vamos a platicar hoy. Bien, pues está interesante. Fíjense que les comento, esta segunda temporada del dictamen fiscal ya tenía 50 años cuando llega Videgaray y dice: no me interesan los malditos contadores, bla, 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 y no quiero el dictamen fiscal. Todos dijimos: oye, te estás dando un balazo en el pie, pues si el dictamen fiscal ni siquiera lo pagas tú y con eso los contribuyentes pagan su propia revisión, entonces pues sales ganando por todos lados. Pero bueno, no entendían razones. Ahora dicen: ¿sabes qué? Sí, como dice Carlos, los puedo usar, está bien, úsanos, no hay bronca. O sea, nosotros estamos con esa idea de poder trabajar, de querer trabajar. Somos contadores públicos que estamos certificados con la idea de dictaminar. Yo antes vivía del dictamen fiscal, ahora vivo de milagro, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que revisar qué hacemos. Entonces, eso lo tenemos que entender bastante bien. Básicamente lo que está ocurriendo es: los grandes contribuyentes, los que tienen más de 1,600 millones de pesos al año de ingresos el año anterior, tienen obligatorio el dictamen, pero cualquiera puede ser alguien que se dictamine para efectos en forma opcional. Hay muchos contribuyentes que se dictaminan en forma opcional, o sea, el porcentaje siempre fue muy alto, pero ahora ya no podían dictaminarse porque teníamos este límite de que solo las que tuvieran más de 100 millones tenían esa opción. Entonces, sí, es una noticia, digamos, buena. Hay varios puntos que tenemos que estar revisando aquí, pero básicamente se los digo. Entonces nace la obligación nuevamente del dictamen fiscal en el 32A del Código Fiscal de la Federación. Nos dicen que hay una actualización del importe. El importe que les digo es de 1,637 millones, entonces esta cantidad se va a venir actualizando por inflación. Después nos dicen que la opción de dictamen fiscal se dará en la declaración anual. Habrá que presentar dictamen fiscal el 15 de mayo. O sea, no manchen, no vamos a poder festejar ni el 10 de mayo. Habrá que ver que los contadores festejemos a las madres ya no el 10 de mayo, sino el 20 de mayo, ¿no? Ya que hayamos salido de los dictámenes, entonces están bajando esa fecha. El pago de las diferencias se tiene que hacer en 10 días y algo importante, con dictamen fiscal no se presenta
32H, no se presenta el DICIF. Y están creando en el 32H una nueva obligación de presentar DICIF cuando eres parte relacionada de una de los grandes contribuyentes de los que tienen la obligación de dictaminarse. Entonces, pues hay un sinfín de gente que cae ahí. Los grupos empresariales tendrán que dictaminar a todas sus empresas, aunque no sean grupos empresariales para efectos fiscales. Los grupos, digamos, las partes vinculadas, los grupos empresariales desde el punto financiero, tendrán que volver al dictamen fiscal. ¿Qué les parece? Pues mira, yo creo que, ¿cómo explicarlo? En particular, ya se generó una circunstancia actual en el sentido de que tenemos problemas de pandemia, problema de costo. Muchos contribuyentes se dictaminaban porque estaban obligados a ello. Hasta 2013. Correcto. Y tienes ahí toda la razón en el periodo. Se dictaminaban, pero porque estaban obligados a ello. Y en el cambio que estás comentando, y de alguna forma lo que sí, no sé si tú trabajaste más en la parte de lo que es dictamen, este trabajo disminuyó considerablemente, uno. Dos, otro de los planteamientos que hacían es de qué diablos, y perdón la palabra de diablo ocuparla, sino en los detalles, en el detalle están los diablos, dirían, y si para efectos prácticos, ¿qué ventajas tengo? Ninguna. Tal vez estar tranquilo, la revisión secuencial, de todos modos te revisaban, viene la parte que estás comentando, y de alguna forma, al hablar, considero que la forma en que está todo lo que es la reforma fiscal de este año, lo único que muestra es la forma y actitud con la cual se está manejando gran parte de lo que es la economía. No se le hizo prácticamente ningún cambio. Deberían de haberle hecho desde el punto de vista técnico, y aquí lo preocupante es, esto viene a abonar a favor o en contra. Creo que esta reforma, como está en particular punto de vista, no va a cambiar la circunstancia actual, no se van a dictaminar más, y lo que sí está pasando, todo lo que es nuestra área, pues tenemos una contingencia mayor en este sentido para efecto de lo que sería el dictamen. Esa es la percepción que yo tengo, no sé cuál sea la tuya, Carlos. Bueno, pues yo creo que aunque les devuelven la oportunidad de hacer el dictamen, que verdaderamente por mucho tiempo, pues no, pues sí, cuando recién se quitó el dictamen, sé que fue una baja de ingresos y trabajo en los contadores que pues ya habían hecho el esfuerzo, ¿no?, por lograr colocarse y de alguna manera pues tener esta fuente de trabajo. Yo ubico que esto en los Estados Unidos es muy común, ¿no? Para ellos es el CPR, y entonces ellos lo ven como algo natural, pero lo ven allá en los Estados Unidos más con el sentido financiero que fiscal. Aquí desafortunadamente por el miedo o el temor a las autoridades hacendarias, pues es ahí donde se los están poniendo. Sin embargo, me recuerda un poco en broma la película esta del Hombre Araña, que le dicen que con gran poder viene gran responsabilidad, y el tema no se acaba en el dictamen, sino que ellos tienen que señalar si en dado momento se está haciendo algo malo, o incluso hacer las veces de denuncia, y digo las veces porque no es propiamente una denuncia, que saldría con reglas de carácter general de que se está cometiendo un delito. Entonces no es tan sencillo como que, aviéntate el dictamen y ya se acabó. Tienen que estar muy, muy atentos. Y aquí se va a actualizar un tema muy importante. Dicen que quien es sabedor de un delito y no lo denuncia, pues se vuelve copartícipe, ¿no? En cierta forma, eso es lo que viene a ser por cuanto al dictamen, que después le sumen otro tema de tipo penal. Pero bueno, basta comentar hasta ahorita este elemento, ¿no?, que es una carga adicionada al trabajo mismo. Rápidamente señalar la secuencial, pues era una burla en la práctica. Siempre decían las autoridades que no era suficiente, y nunca era suficiente, al grado que la Corte tuvo que sacar una jurisprudencia que señalara, bueno, ¿por qué no es suficiente? O sea, no basta con que digas fecha cierta, no basta con que digas es inexistente, tienes que fundar y motivar por qué no es suficiente, para evitarte la secuencial y pasar directo con el contribuyente, o después de pasar con el contador, pasar con el contribuyente. Siempre fue el punto de debate, y pues a ver cómo se comporta ahora.
Pues sí, ya la secuencial ya bailó las calmaditas, o sea, prácticamente ya no tendremos secuencial. Dice casos en los que no aplica la revisión secuencial, eso lo tenemos en el artículo 52A, y le adjuntan a la fracción tercera, que es en donde están los casos en los que no se aplica la revisión secuencial, y nos dicen el inciso, un inciso nuevo, el M, tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 32A. El 32A es el que nos da chance del dictamen. Entonces, en lugar de decir, pues ya los que tienen dictamen fiscal no tienen secuencial, lo pusieron ahí, pero es básicamente lo que tenemos en este tema. ¿Cuál sería una ventaja que van a tener los grupos empresariales de dictaminarse? Pues en no presentar el DICIF, ¿no? O sea, ese sería un chance relevante. Ahorita caemos a la parte penal, pero hasta este momento digamos que sí tenemos ese chance de decir, oye, no manches, la neta es que dictaminar para efectos fiscales a las empresas, pues sí se necesita valor y mucho, y aún así a la hora de la firmada le tiembla a uno la mano y otras partes del cuerpo, porque pues sí tienes una gran responsabilidad. Ahora me ponen, oye, pues si tu cliente está haciendo trampas y no lo dices, te voy a meter a la cárcel, y tú dices, bueno, en realidad pues hubiera pasado lo mismo. Si mi cliente está haciendo trampas y yo aún así lo dictaminé, pues entonces también puedo ser parte de gente que no es tan honorable y que pudiera estar en el fresco bote. O sea, ese tendríamos también que entenderlo. Ahorita revisaremos algunas opciones, pero básicamente es el punto. Yo firmo, yo dictamino, yo reviso, yo analizo, y si te pasas de listo, cliente, pues yo te digo, ¿sabes qué? Estás haciendo esto. Si quieres que te dictamine, voy a tener que denunciarte. Hay un chance ahí todavía. Fíjense, yo te presento mi propuesta de dictamen, nos ponemos de acuerdo, empezamos a trabajar, pero llegamos al 31 de marzo cuando vas a presentar tu anual, y en ese momento yo ya debiera decirte, oye, estás haciendo esto que yo creo que es un delito, y entonces tú decides si mejor ahí le paramos o te dictamino, pero voy a tener que llevar o subir esta información al SAT, ¿no? Que sería un poco el tema. Como no hay aviso de presentación de dictamen, entonces ahí todavía queda ese chance. Te dictamino, si te encuentro algo malo, te dictamino solo para efectos financieros, no fiscales, y tendrás tiempo de corregirte. O sea, hay un chance ahí relevante, pero bueno, tendremos todavía esa partecita que puede ser interesante. Esto realmente de que se pone en riesgo, de hecho hubo una carta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, después otra de los diferentes colegios se han venido manifestando al respecto, y valdrá la pena entender qué es lo que está pasando. Dice un comunicado del 4 de octubre del 2021, todavía no pasaba la reforma, y decía, oye, no te manches con los contadores, decía el instituto, y se pone en riesgo el ejercicio imparcial de la contaduría pública, y pues te hago un llamado respetuoso para que no te manches con los contadores. Era un poco la idea. Ahorita revisamos este punto a detalle. Sí, ¿qué opinas, Sergio? Fíjate que en esa parte que estás comentando, si me permiten, y aquí para complementarlo con Carlos, a ver qué opina desde el punto de vista técnico, jurídico, dice, hablando de lo que sería nuestro fabuloso artículo 52, de la adición que se está haciendo, dice, cuando derivado de la elaboración del dictamen, el contador público inscrito tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, que de alguna forma tú haces la revisión, lo das a conocer, le dices al contribuyente o a tu cliente qué tiene que hacer, y en su caso tú lo tendrías que estar manifestando en lo que sería el dictamen. Todo el proceso que de alguna forma ha quedado hasta aquí claro. Y dice, o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Hasta ahí dice ya incumplimiento, conocimiento, delito fiscal,
deberá informarlo al SAT a través de reglas generales que habría que ver qué nos ponen en este sentido. Entonces, aquí sí diríamos, ¿en qué momento tienes conocimiento? ¿Cuándo lo vas a estar haciendo? No sé si la disposición como tal, como está redactada, está muy genérica y caería en muchas partes y diferentes interpretaciones, y falta, no sé si a lo menos es la percepción que tengo, te da, a no estar precisa la disposición o manejarte ciertos casos en concreto, pues te deja una incertidumbre completa en este sentido. No sé qué opinas en esta parte tú, Carlos, hablando de este parrafito de lo que es el 52 del Código Fiscal de la Federación que se está adicionando. 52 fracción segunda del Código, ajá, hay un párrafo adicional. Adelante, Carlos. Pues bueno, yo creo que ahí habría nada más que ubicarla en forma integral. A ver, lo platico más o menos así. Dentro del artículo 32D, que se modifica para darle nueva vida al dictamen fiscal, ustedes ahí podrán leer en los últimos párrafos, me parece que es el penúltimo de los 10 días famosos, para que se pueda hacer una corrección de lo que se observe dentro de los trabajos que realiza el contador. Esto es concordante con el artículo 73, fracción tercera del mismo Código Fiscal de la Federación, para que todavía se siga considerando como un cumplimiento espontáneo o un pago espontáneo. Es decir, como que ahí va teniendo esta lógica. Y ahorita que comenta Sergio me parece un tanto lógico con el 47 del Código Fiscal, que todavía existe, que dice que cuando hay algún dictamen, la autoridad se abstiene de realizar auditoría para respetar la secuencial. Pero bueno, ahí es donde uno dice, ¿por qué redundar tanto? El mismo 47 dice, salvo que el dictamen tenga salvedades, objeciones u opinión negativa, en esa lógica, pues no hay necesidad de terminar la auditoría y nos vamos para adelante. Entonces aquí lo que hace notar es dos rubros. Primero, si en el dictamen el contador, sin entrar a mayores detalles, simplemente dice que no se cumplió, vamos a pensarlo así, en un tema meramente administrativo, ya sea por disposición fiscal o aduanera, o dos, que se haya llevado a alguna cuestión delictiva, entonces más allá de que ya procede la revisión directa y no secuencia, pero tiene que informar. Quiero yo entender que las reglas de carácter general van a venir pues más en el detalle de procedimiento, esto es, si van a mandar un caso de aclaración o en cómo lo tienen que hacer, si es una parte del sistema del SAT y cosas así, como que ahí es donde se va a sumar esta idea de las reglas de carácter general. Pero la esencia misma es eso, ¿no? Si yo veo incumplimiento o si yo veo una cuestión delictiva, lo debo informar. Ese aquí viene a ser un tema muy importante. ¿El incumplimiento es de hecho o es por interpretación? Y aquí viene la historia, porque le están dejando al contador una idea que yo sé que en la práctica se tergiversa del todo. Les doy un ejemplo con el que yo todas las veces he visto en la práctica que se trabaja. Me parece que en la fracción 2, una cosa así del artículo 28 de la ley del ISR, que dice que los servicios de comedor no son deducibles, o dicho al revés, sí son deducibles, si están a disposición de todos los trabajadores, y el valor de la comida por empleado no excede una UMA por día. Vamos a pensar que la UMA está en 89 por cerrar números. Si a mí la comida me cuesta 100 pesos, ¿qué hacemos? Y yo me he encontrado infinidad de opiniones que dicen, pues hago deducible hasta 89 y la diferencia ya no. Pero así como yo leo el 28, digo, perdón, no, pues ahí no habla de diferencias. No es como el 27 de la ley del Seguro Social, pues nada es deducible. Ese es un tema de interpretación. Y si por temas de interpretación el contador va a estar ahí por levantar la mano y por el miedo que le da este artículo a tener que hacer lo propio, perdona y si ya no. O si por temas de interpretación se cae en un ilícito, ahí sí ya tampoco. Entonces volvemos al tema, perdón el parangón. Para 2020 salió el permiso para que las autoridades pudieran valorar las pruebas en auditoría, los auditores. Se criticó altamente esto. Entonces ahora volveríamos a criticarlo. ¿Por qué le dejan en manos del contador determinar el cumplimiento o el motivo de delito sin precisar solo si es por cuestión de hechos? Porque si es por cuestión de interpretación, eso lo resuelve un tribunal. Y el problema está en que también esto nos lleva al tema penal de encubrimiento,
creo yo que este artículo le falta precisar por cuestiones de hecho. Si es por interpretación de derecho, eso no le compete ni al propio contribuyente. Creo que ese es un punto bien importante. Fíjate, Carlos, que ahí el tema que se adiciona dice que yo tendré que informar a la autoridad el tema de un delito fiscal. O sea, todo lo demás, todo lo que mencionaste, eso ya lo tengo como obligación al dictaminar. O sea, por eso te digo que tiembla la mano al momento de enviar el dictamen. O sea, estás teniendo realmente una responsabilidad importante. Aquí me dicen, oye, si tú crees que haya un delito fiscal, entonces infórmalo a la autoridad conforme a reglas de carácter general. O sea, tenemos que buscar por dónde pudiera haber un tema, ya no del mundo del acumulable y el deducible, sino ya entrando en la parte del delito fiscal. Y si tú decides como contador encubrir esto, entonces te vas al tambo. O sea, es un poco la idea, lo cual yo considero que, o sea, no me da mello, o sea, ya estoy curado de espanto en esa parte. Ahorita revisaremos qué pasa, vámonos a corte, pero básicamente es eso. Yo soy auditor y si mi cliente tiene un tema de delito fiscal, tendré que comunicárselo al SAT. Oye, no manches, si tu cliente tiene delitos fiscales, pues no debieras estarlo dictaminando. Pues, jodidos ya estamos, o sea, un peso más, un peso menos no hace diferencia. No lo veo muy lejos. Mira, a la fecha, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier practicante de lo fiscal y desde luego amigos, todos compañeros de profesión, ¿qué es la materialidad? Está peor que cuando pones a un poblano con un oaxaqueño a hablar de moles. Pero el problema es que nadie estudia. Y la materialidad, siempre lo he insistido, es solo a colación de los 5 supuestos. Falta de activo, falta de personal, de infraestructura y capacidad. Tomando en cuenta los ámbitos de validez, por ejemplo, en lo civil piden acreditar la personalidad, en lo fiscal piden acreditar la materialidad, pero la materialidad no es lo que a cada quien se le ocurra, y todo el mundo se va luego a los contratos, los entregables, y que el CARDEX, y solo son esos 5 supuestos, y si los hay o no los hay, ese es el único tema. Entonces, a mí me ha tocado en la práctica ver que la mayoría de los dictámenes que yerran lo hacen en interpretación. Rápido, un ejemplo para irnos al corte. Tenemos como cliente a un sector de gobierno que en su momento estaba pues recibiendo, como todos en gobierno, el seguro de separación individualizado. Dicho de esta manera, cuando la gente se retira del servicio público, pues tenía un ahorrito por cualidad. Un dictaminador de seguro social le marcó diferencias en su dictamen. Era un dictamen voluntario que le llevó a pagar infinidad de millones de pesos. El problema para los servidores internos pues fue que estaban supuestamente malversando los fondos porque pagaron recargos. Pero aquí el problema fue el dictaminador, que pensó que estaba auditando para el Seguro Social a una iniciativa privada y era alguien del sector gobierno. Entonces le hizo estas veces, eso es interpretación. O sea, el dinero ya salió, el dinero ya entró, de eso no hay duda. El tema es la interpretación. Volvemos al tema, la materialidad. ¿Hay o no activos? No, pues que sí los hay, pero es que no. Bueno, eso ya es interpretación. Por eso es que creo que ahí es donde bien decía una compañera de trabajo, que al mexicano le pasan los problemas por 2 cosas, por metiche y por ignorante, decía, ¿no? Yo creo que en este caso cabe la segunda. Simple y sencillamente hay que interpretar debidamente la ley. Entonces yo creo que sí valdría la pena que por cuestiones de hecho fuésele la obligación para no comprometer tanto al contador. Si es por interpretación, le corresponde al tribunal. Se acabó. Muy bien, pues vámonos a corte. Regresemos también a ver por qué fue que antes Videgaray decidió quitar el dictamen fiscal. O sea, porque ahí un poco lo que decían nuestros amigos del SAT, nuestros amigos de tribunales, dice, oye, es que están tomando al dictamen como una forma para alargar los juicios. Dices, ay güey, ¿a poco? Entonces, vámonos a corte y regresamos también para ver esa parte. Estamos de vuelta. Bien, a ver, entonces, yo soy auditor para efectos fiscales y te hago tu auditoría, querido empresario, y entonces llega el SAT y quiere ir directamente contigo y decimos, no, tenías que haber agotado la secuencial. Y no lo hacía bien el SAT. ¿Qué pasaba ahí, Carlos? Pues bueno, lo que sucede es que todo el mundo tenía
como referencia, así como hoy en día todo el mundo dice fecha cierta, y me recuerda como cuando los niños juegan a las traes, pido, ¿no? El pido es el todo. Eso hace la autoridad, fecha cierta, hoy en día, operaciones inexistentes, así como alguien en su momento dijo la mafia del poder y corrupción, ¿no? Entonces esa palabra mágica ahora se va a dar en el entendido de que no es suficiente y el contador pues dijo que no está bien. Pero vamos a ponerlo en términos exactos. Si yo estoy en la calle y veo que un coche pasa rápido y atropella a una persona, pues lógico es que nos fijamos en las placas o en las características del coche para en su momento poder hacer pues el señalamiento si es que llega la policía o si nos llevan a algún lugar. Pero todas esas son manifestaciones de hechos. Yo no podría decir, es que sabe que yo interpreto que el tipo se dio a la fuga y eso es abandono de persona. Yo no me pongo a hacer eso en la calle. Entonces regresemos a nuestro tema, el contador solamente puede hacer señalamientos de hechos, pero como la verdad, seamos honestos y lo digo con todo el cariño que me corresponde, hay contadores, no el caso de los aquí presentes ni los que nos ven, pero estudiando un cursito de derecho ya se creen abogados, de hecho con todo respeto, ya hasta promueven medios de defensa. Y si así le van a entrar a las ganas de, perdón, pues así no es, ¿no? Zapatero a tus zapatos, cada quien hace lo suyo, ni el abogado se debe meter en lo contable, ni el contador en lo jurídico, y ese es el punto de interpretación al que me refiero. No tienen por qué interpretar como el ejemplo que yo les daba. Simplemente es de hecho, oye, yo veo que este depósito no tiene un origen, y si tú no me lo acreditas a mí como auditor, pues perdón, lo voy a tener que observar. O sea, no es por lo que diga la norma, es porque no veo de dónde salió el dinero. Y no diste el aviso, por ejemplo, del 76 fracción 16. Ok. Otra. Yo aquí estoy viendo que se está como que, mira, pues este tipo no tiene el REPSE. No me voy a poner a dudar, es que mira, a lo mejor tú sí estás poniendo a disposición, pero no, rápido. No tienes REPSE, se acabó, entonces lo tengo que informar. No es mi postura andar cuestionando, interpretando, porque yo no soy juzgador. Entonces ese es el punto que a lo mejor ojalá todo mundo, y lo digo ojalá, porque la mayoría de los dictámenes que he visto son por interpretación. Ojalá eso se limpie. Sí, perdón, ahí nada más, Carlos, decíamos, llegó el SAT a revisarme y no hizo la secuencial adecuadamente. Me voy a juicio por ese rollo de la secuencial. ¿Cuántos años ganaba ahí? La empresa, no pensando en la empresa. Ponle ahí más o menos, o sea, con un abogado medio buenón. No, era el abogado, es que en México todo el mundo cree que es como en la ley y el orden, lo digo en buen sentido, ¿no? Que en una hora se resuelven los juicios, pero no, pues en México a mí me tocaron juicios de 8 años. Imagínense, pasábamos de un sexenio a otro y estábamos por pasar a otro, 8 años y verdaderamente pues no había una respuesta. Y todo estaba en sentido de que pues si había sido suficiente o no la información, y bueno, pues por ahí pasaba la trayectoria de un juicio. Ahorita entonces le están quitando la secuencial y dicen, no, ahora sí, vámonos al dictamen y no hay PEX porque eso que le molestó en su caso al secretario de Hacienda, ya en este momento lo están eliminando. Digamos que están logrando algo interesante. Y están obligando a los grandes contribuyentes y en su caso a todos los que quieran no presentar DICIF y a todos los demás que quieran optar por dictaminarse para que tengan ese dictamen fiscal nuevamente. Ahora, es muy importante esto. Yo soy contador público certificado, con primaria terminada, no es CPT, ¿no? Con primaria terminada, pero yo soy experto en el acumulable y en el deducible. La neta es que delitos, pues así como dice Carlos, oye, pues a mí se me hace como que eso es deleite o eso es delito y más o menos le intelijo ahí, pero yo no soy abogado, yo no entiendo la parte de lo que pudiera constituir un delito. Por eso es que en las reglas de carácter general tendrían que decirme, oye, pues viste o alguna cosa, o sea, tendrán que darme alguna opción en la que yo, desde mi trabajo como auditor, contador, pueda poder decir si ocurrió algo
que pudiera ser un delito conforme a lo que me dicen en disposiciones de carácter general. Esa pudiera ser una forma. Pero sí se convierte en algo que está un poco delicado. Sergio. Pues estás en esa parte que es el artículo 96, la fracción tercera, que se está adicionando, donde se está estipulando específicamente que si no estás informando esto, derivado de lo que es la información de lo que es el dictamen en los términos del 52, fracción 3, al que hemos hecho referencia, pues esto de alguna forma está dentro del artículo 96, donde habla de todo lo que es el encubrimiento para efectos prácticos, y esto te pone, pues ahora sí que en una tónica completamente distinto, y lo suben completamente de lo que es de nivel. Entonces son hechos delictivos no informados. Y esto te lo está llevando al artículo 96. En particular, creo, si tú lo ves como está hecho el planteamiento, dices, bueno, pues en esa parte resulta lógico la forma en que lo están estructurando. Pero regresamos y reiteraré tal vez en mi percepción personal, lo pongo a juicio, ¿no? Falta precisión en lo que estamos comentando y en la práctica que tenemos en este momento, creo que este tipo de cambio a lo que es el área de lo que es la contaduría, a lo que es el área de lo que es el dictamen fiscal, es poco el cambio el que yo veo en el sentido en el práctico que se vaya a promover más a cómo están actualmente las circunstancias, y al revés, sí pone, a nosotros en particular, a todos los contadores, sí te ponen una alarma roja que tienes tú enfrente y que tienes que cuidar mucho para efecto de la hora que estés dictaminando. Entonces, esto viene, creo que la carga la tenemos nosotros a la hora de revisar y cómo lo tenemos que hacer, y esto implicará ciertos cambios a la hora de estar revisando. Pero la pregunta sería, ¿y todo esto pues, también llevaría un costo? Y ese costo en lo que estamos hablando con el cliente en la actualidad, digo, quitándote de los grandes contribuyentes o lo que quiera hacer, yo creo que es poco lo que se estaría buscando para que vuelva a tener la misma aceptación en términos generales que se tenía anteriormente, que se tenía en el pasado. No sé cómo lo sientas tú, Javier, ahí. Pero bueno, fíjate nada más ahí rápido. El artículo 96 se centra dentro del tema del encubrimiento. Aquí es bien importante, no quiere decir que se realizó el delito en conjunto con el contribuyente. Perdón, Carlos, son encubrimiento de delitos fiscales, o sea, no de defraudación fiscal, sino ya de un delito fiscal, perdón. Exactamente, sí. yo no realicé el delito, yo no le ayudé a hacer el delito, que ese es el 95. De hecho, para contextualizar las dos fracciones previas, dice pues que se oculte el objeto del delito o que de alguna manera se traslade, ¿no? La fracción segunda, que se impidan las investigaciones. Entonces ahora se suma la tercera, que pese a que al realizar el dictamen, y aquí yo creo que aquí está más clarito, lo voy a leer un poco textual, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de que se llevó a cabo un hecho, ojo, un hecho que la ley señala como delito, sin haberlo informado en términos del artículo 52. Voy a poner un ejemplo. Yo soy el contador público certificado y pues me doy cuenta que en forma descarada los proveedores de este señor pues como que no tienen activos y como que no tienen personal, y así descaradamente pareciera que se vendieron facturas. Ojo, perdón, ¿ya salió en listas? Y si me dicen, no ha salido en listas, entonces quédate callado, porque todavía no está en listas para que proceda el motivo del delito arribado en lo que conocimos de los 7.8 millones de pesos. Oye, pero es que es bien evidente, sí, pero si no lo ha enlistado el SAT, no se puede pasar al tema del delito. Pero es que yo hasta lo veo y hasta aquí los vi platica, pues sí, pero si no está, no se puede, porque la calificación de inexistencia en ese ejemplo la da la autoridad, no la da el particular, ya sea que la den auditoría o en procedimiento 69B. Desde el contador se tendrá que quedar con las ganas, pese a lo evidente, porque no existen los elementos de procedencia a un delito. Entonces, los hechos que se ven son los que son motivo de procedencia, y aquí va a chocar algo importante. Dado que el SAT tiene tanto cúmulo de funciones y tantos listados y tantas cuestiones, que es el primero que se debe enterar antes que todos los demás.
Entonces quiero entender que si hay un contribuyente que está haciendo la deducción de gente que ya salió listados del 69B, pues a mí ya no me toca ver si es tema de delito, no, simplemente pues hago la observación en primer lugar para que aquel se deba corregir en 10 días. Me queda un poco la duda que a lo mejor pudiera ser en el tema de contrabando, y lo digo por el artículo 103 del Código Fiscal que habla de la presunción del contrabando. Pero yo creo que para todo esto, y dentro de los puntos que llevan a la certificación o actualizaciones, más allá de los puntos, yo implicaría y pugnaría porque todo el mundo tome un curso bien de delitos. Recordemos que conforme al 5 del Código Fiscal son de aplicación estricta. Y si el SAT es el que regula la manera en cómo se van a certificar, SAT, tú primero ponte a estudiar delitos y pon a los demás a estudiar delitos para que estemos claros y no nos comprometa a nadie en vano. Fíjate que yo lo que veo es que esto pudiera ser mucho ruido y pocas nueces. Por supuesto, no es que yo esté en contra del gremio o que pueda decir que están mal el instituto y el colegio y las asociaciones de contadores. Tienen razón en defender esta parte, de decir, oye, no inventes. Si este cuate con el 52.2 no nos dice qué delito hay, entonces se convierte en una infracción de dictamen fiscal conforme al 91A, y de ahí voy a llegar al encubrimiento de delitos fiscales conforme al 96, y ahí me puedo llegar a una sanción con prisión de 3 meses a 6 años, o sea, me toca bote, es un poco la idea. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos en el mundo con muchos convenios internacionales. El tema de Gafi es importante. Gafi es antilavado de dinero. Y ya, si no estaría mi maestro Jesús, diría, ya quieres hablar de lavado de dinero, porque eso sí lo dominas tú. No, perdón. Pero están metiendo al Código Fiscal de la Federación ya los conceptos de dueño beneficiario o de beneficiario controlador, o como podríamos llamarla, tiene varias opciones de nombre. Eso lo están haciendo porque estamos tratando de cumplir con Gafi. En la parte también de los gatekeepers está diciendo Gafi, oye, ¿y los contadores qué onda? Ajá. O sea, oye, ya metiste a los abogados, ya metiste a los apoderados, bla, 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 pero no has metido a los contadores cuando hacen una auditoría. Entonces, yo lo que considero que va a ocurrir aquí es que me están haciendo que como auditor, como contador, yo envíe, así como hay un aviso de la ley antilavado de dinero, aquí yo enviaría un aviso por auditoría de alguna actividad que pudiera ser sospechosa, o sea, que pudiera traer algún tipo de delito fiscal. Ah, ¿verdad? Eso suena bien, ¿cómo se dice? Como que metí un buen tizón, pero la neta es que yo sí lo veo de esa forma, y a lo mejor tendríamos que empezar a verlo ya un poco más amplio y decir, oye, sí nos están dando en la torre, pero también es algo que se tiene que cumplir con Gafi para poder hacer que nos quiten los taches que tenemos. Pero yo creo que no, yo sí creo que no, porque el 96 remite al 52, y el 52 habla solo de delitos fiscales. El lavado de dinero es un delito no fiscal. De hecho, es un delito predicado, el lavado de dinero, respecto del delito fiscal, del delito contra la salud o del delito de otro tipo. Yo creo que más bien ahí lo que buscan, pues simplemente seguir cobrando y se acabó, ¿no? Como que presionar y a tratar de ahí amarrar un poquito más las cosas. Desafortunadamente, vuelvo a insistir, la gente en la práctica pues se nos pierde, a veces se confunden las cuestiones de hecho con cuestiones de derecho. Mi consejo a todo contador pues es, sin arriesgarse a sí mismo, pero sin arriesgarse a arriesgar al otro, si no tiene las bases, platicábamos ahorita, oigan, ¿y los contadores aplicarán el indubio pro reo? Es decir, si yo veo así como que hay dudas, como lo dicen los americanos, la duda razonable, entonces me voy a abstener, o nada más porque quiero lucirme, porque a mí pasó infinidad de veces que llegaba el cliente con su contador certificado a platicar conmigo como abogado para saber como el desempate, y le decía, pues es que no, o sea, simple y sencillamente, si no te consta, si no tienes elementos, pues se acabó, ¿no? Sigue tu trabajo. Pero bueno,
es parte de lo que vas a regresar ahora con todo esto. Y entonces ahí, ¿qué propones, Carlos? Que yo como auditor, antes de terminar o de cerrar mi auditoría, debiera tener a un abogado que le echara una ojeada en la parte de delitos, de probables delitos. Yo creo que mire, va más bien así. Recordemos cómo es esta diada, ¿no? Fundar y motivar son dos cosas. Fundar es el derecho y motivar es el hecho. Dado que todo el mundo en México tiene libertad para actuar, pues puede hacer lo que se le pegue en gana siempre y cuando no sea delito. Fundar y motivar es, dado que yo aprecio como autoridad debidamente el hecho, yo lo aprecio, entonces puedo aplicar la norma. Los hechos no los interpretan las autoridades. Los únicos que interpretan son los psicólogos en esta vida, y los sueños y los médicos, los estudios clínicos. Entonces yo aprecio los hechos. Si veo que son merecedores del derecho, ¡pum!, se la aplico como autoridad. Bueno, yo me quedo sin aplicar hasta el punto del hecho. Entonces yo como contador lo primero que debería hacer es, yo veo estos hechos, esos hechos, y hechos. Ya. Si veo que encuadran, entonces antes de hacer un pronunciamiento, sí valdría la pena que yo mismo como contador, antes que con el cliente, practicar con un especialista de tipo penal fiscal, no solo penal, ¿no? Porque pues, están los penalistas que están a todos los que roban bolsos, pero esos no son los exactos. Entonces ya tener la referencia, y recordemos que bajo la aplicación estricta se podría corroborar si es o no un posible delito. Insisto, creo que es más evidente la duda dentro de lo que son temas como de contrabando, porque en el otro pues le puso el cero, no le puso el cero, eso no es tema, ¿no? Entonces ya con eso tener vamos a pensar como que un predictamen para poderlo entonces hacer yo bien en mi dictamen o en lo que vaya a ser las reglas de carácter general. Porque si no, ¿qué tal si al rato no resulta y se voltea, como decimos, la tortilla, y ahora es difamación de honor? Y yo como cliente pues estoy más que listo para lanzarme con mi contador, y además de que me pagas porque te drogué, Sí. ahora me pagas los platos rotos por andarme embarrando con el SAT, porque basta un acto de molestia de parte del SAT para que yo me desquite contigo, contador. Entonces, vámonos cuidando, vamos haciéndolo bien, y así sale mejor. Así es, yo tengo que hacer un informe sobre la revisión de la situación fiscal. Ahí ya me piden hasta el tipo de sangre de los mosquitos que picaron, bla, bla, bla. O sea, me piden muchos datos, mucha información. O sea, realmente yo digo, es exhaustivo lo que hacemos ahí. Ahora, pudiera ser esto un delito y yo tendría que informarlo, tendría que decir, bueno, tengo esta lista de 14 puntos que según yo pudieran ser delito, pero tendré que decirle a un abogado, oye abogado, necesito que me digas por escrito qué opinas de esto, y si entra o no entra, ¿verdad? Porque yo no, como contador, no tengo esa capacidad, y las disposiciones de carácter general pudieran quedar un poco como no tan entendible para la contaduría. Eso también pudiese estar ocurriendo, y entonces ya con base en eso, lo meto, lo informo o no lo informo, y no, ¿por qué no lo informaste? Pues porque lo revisé con un abogado y me dijo que estaba exagerando, ¿no? Que eso no era pecado. Bien, adicionalmente, si me permites, Javier, y usando un poco de la parte de la técnica de Carlos. Oye, Carlos, desde el punto de vista técnico, hablando de las disposiciones que estamos comentando, el 52, fracción 3, el 96, las partes que hemos hecho referencia, pero en específico estos dos conceptos, técnicamente desde lo que es la elaboración y cuestiones de este tipo, ¿tú le ves algún vicio, algún problema desde el punto de vista en la parte jurídica, lo que estamos comentando el día de ahora? Pues quizás lo puedo resumir así. En alguna ocasión que fui al dentista, me acuerdo que me decía la doctora, me decía, siempre, ¿no? En la plática con... Te decía, te duele y no quieres que te la saquen. O algo así. Bueno, pues en la plática común que les hacen a todo mundo, ¿no? En el ánimo de tranquilizarnos, me decía, que para ella los clientes más difíciles, me decía, son los médicos, me decía, y los dentistas. Me pregunté por qué. Me dice, pues porque como le saben a la materia, pues se meten de más en nuestro trabajo. Dice, yo agradezco a los clientes que no tienen la formación médica,
pues porque nos dejan trabajar más a gusto. Lo repito, el ejemplo que viví hace años, pues esa plática de consulta, porque ahorita se vive otra vez. Cuando el contador y el abogado platican, no, pues le meten más feeling y se meten más a fondo y le rascan a más. Yo creo que no era necesario lo que dice el 52A, salvo por el tema administrativo, porque en términos generales, pues esto me lleva a una expertise en donde la parte contable, que es la que desarrolla el dictamen, pues sabe si él se dio debido cálculo al impuesto o no. Pero vuelvo a insistir, ya cuando entra en el tema de interpretaciones, pues ahí sí ya no podríamos estar muy extremos a un punto u otro. Les doy un tip. No me lo tomen así como matemáticas, que 2 más 2 son 4, pero nadie se va a la cárcel por mala interpretación de la ley, nadie, porque esa es una duda razonable. Se va a la gente a la cárcel por una cuestión de hecho así descarada, como la venta de facturas en su original o única naturaleza que maneja. Pero cuando empieza el SAT, y ojo porque ese es el punto al que se refería esta dentista, el SAT dice, por ejemplo, es que el proveedor no presentó anual. Y como no presentó anual, yo presumo que no tiene activos ni personal. A ver, entonces, como no presentó anual, tú presumes que no tiene activos y por eso a su vez presumes que son inexistentes. O sea, presunción no existe. Porque sé que no hay activos, puedo presumir la inexistencia. Pero no porque presumo que no hay activos, puedo presumir la inexistencia. Entonces, en ese ejemplo tan burdo es como yo lo dejo, mi respuesta, pues, para lo que me comentaba Sergio es, miren, así tan sencillo, se calculó bien el impuesto, no, y se acabó. Pero es que me traen aquí facturas que yo creo que no son deducibles, vos tú crees que no son deducibles, ¿no? Nada más habrá que estar atentos, y si es algo muy evidente, pues claro, ¿no? Pero si no, no habría por qué entrar tanto detalle. Ya en lo penal, pues sí hay, como decíamos con Javier, ¿no? Pues que alguien nos ayude para tener un poco de más detalle. Creo yo que la base para todos los contadores y para todos los fiscalistas, pues fiscalista, economista, abogado, contador, es el 5 del Código Fiscal. La aplicación es estricta en cargas y excepciones. Fuera de eso, cada quien puede hacer lo que guste. Ya, nada más que se centren a eso. Ya, se acabó. Muy bien. Sergio, vamos por último comentario, si eres tan amable. Pues bien, yo creo que únicamente agradecer la atención que han tenido con nosotros, a todos que nos están acompañando. Y pues este tema es uno de los que tenemos ya. Vamos a esperar ya la publicación. Estemos atentos porque hicimos referencia a un punto específico, que es como está la denominación del programa del día de hoy. Pero hay más conceptos que son importantes en esta parte de lo que es la reforma para el próximo año. Habría que estarlos visualizando con tiempo y hay que estar bien informado, y las disposiciones fiscales y la parte fiscal también es cultura, hay que tenerlo presente, y eso fue lo que nos tocó el día de hoy. A mí me localizan o tienen forma de comunicaciones, el correo es fiscosat-2010@hotmail.com, y aunque estemos en verde, pues no bajemos la guardia. Adelante, Javier. Sí, gracias. Carlos, último comentario, si eres tan amable. Pues como dijo Sergio, es verde sandía, ¿no? No sabemos que venga, pero bueno, nada más que la gente no se estrese. Qué bueno que regrese el dictamen, habrá más oportunidades de trabajo, por favor aprovechenlas todas. Y en el desarrollo, pues yo creo que nada más con poquita preparación y un poco de astucia y buen entendimiento podrá salir adelante. No es motivo de otro más que cuidado y adelante como siempre. Y bueno, pues yo estoy con mi nombre como Grupo de Asociados, como Grupo de Editores, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera retomar nuevamente el comunicado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Antes quisiera comentar esto un poco con lo que dice Carlos y Sergio. Oye, regresa el dictamen fiscal, necesitamos contadores públicos certificados. Los contadores públicos jóvenes ya no ven o no veían una gran ventaja en estar certificado, y con esto les diría, tiene mucha ventaja estar certificado. Si me preguntaras, oye, ¿qué hago? ¿Una maestría o me certifico? Pues certifícate, después ya tendrás tiempo de hacer una maestría, pero la certificación te va a abrir varios campos de desarrollo en el mundo
contable. Bien, el comunicado entonces del Instituto Mexicano de Contadores Públicos está fechado con 4 de octubre del 2021 y aquí el IMCP hace un llamado respetuoso a la autoridad hacendaria antes de que se tomara esta reforma y dice: no obstante, desde un punto de vista técnico, me brinqué varios puntos, estimamos que hay aspectos que deben modificarse antes de que sean votados y aprobados por el Poder Legislativo, pues de lo contrario afectarían gravemente el ejercicio de nuestra actividad profesional. Esto lo dijeron pensando que todavía el Poder Legislativo era un poder que estaba al nivel del Ejecutivo, pero ya vimos que está actualmente abajo, ¿no?, del Ejecutivo y no pueden mover ni una coma. Y termina diciendo: en este escenario se inscribe la reforma al 52 fracción 2 del Código, que establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando un contribuyente ha incumplido las disposiciones o cuando éste ha llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. La omisión en esos casos puede acarrear severas sanciones al auditor que van desde la suspensión por 3 años del registro hasta prisión de 3 a 6 años. Es un poco la idea. Entonces, sí tenemos que entender que no está sencillo el tema, tendremos que prepararnos, tenemos todavía más difícil la carga como auditores, pero seguramente tenemos también retos interesantes. Soy Javier Martínez y me encuentran en jmartineztaxday.com.mx, en ese correo, o en taxday.com.mx, o en redes sociales como Tax Day México. Le mandamos un saludo a mi maestro Milla. Nos vemos el próximo viernes.